Efemérides de hoy, jueves 9 de abril. Bueno, y empezamos pues con la firma de paz en España, la firma del Tratado de las 9 provincias, que hoy pues conforman Holanda. Bueno, Holanda no, ahora se llama Netherlands o Países Bajos. Recuerden que Holanda es un sinécdoque, es una de las 7 provincias. Flandes, bueno, esa guerra que fue tal vez, yo creo que nunca lo debemos olvidar, que durante 2 siglos, y es algo que la leyenda negra ha hecho que nosotros nos olvidemos, España fue el país más rico del mundo, y a través de esa flota increíble que movía pues tabaco, oro, plata, todas estas riquezas de América hacia el reino, pues cuando Carlos I de España y Carlos V de Alemania llega a ser pues rey de España, pues se arma pues en uno de sus reinos una guerra pues, que empieza, y sobre todo fue en la época de Felipe II, pues estas provincias holandesas, todas ellas protestantes contra la imposición católica. ¿Qué se hizo? Bueno, se llega a este tratado de paz que posteriormente no solamente unifica a las provincias protestantes, sino que se cesiona a lo que hoy es Bélgica, que se convierte pues en un reino católico, un reino pues casi inventado en el siglo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hoy se da uno de los avistamientos por los europeos del que tal vez sea el río más importante de los Estados Unidos. Bueno, no solamente pues, es esa curva, esa gran masa de agua que Toni Morrison, por ejemplo, premio Nobel de 1991, le escribió tanto, sino que se puede decir que es la división del país en dos. Nosotros, por ejemplo, en radio, y bueno, los radiodifusores norteamericanos han dividido, y por eso las siglas K son hacia el oeste del Mississippi y la sigla W para iniciar todo lo que es radio y televisión al este del Mississippi. Ahí lo tienen, pues esa última frontera. Ahí llega de la Salle de Cavalier y funda el estado de Luisiana y su capital, pues esa hermosa ciudad, pues tan latina como cualquier otra, Nueva Orleans. Vamos a 1948, porque un día como hoy es un día de esos que marcan un antes y un después en Colombia. Este joven diputado liberal, quien fue en su momento el gran denunciador de una de las mayores masacres que hubo dentro de esa zona inhóspita que es la cuenca bananera colombiana. Bueno, él y que García Márquez pues, presentó obviamente hiperbólicamente también en 100 años de soledad. Este fue el hombre que lo denunció en el Senado colombiano. Bueno, él, que estaba listo para ser presidente de Colombia, pues es asesinado a la entrada de un teatro. Todavía está esa imagen, esa placa en la avenida, en la carrera séptima. Ahí está el teatro donde fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Esto forma pues una gran batahola, porque se estaban dando coincidentalmente en Colombia varios acontecimientos. Uno, la primera reunión de la que sería posteriormente la OEA, en ese momento la Confederación Panamericana, y una conferencia de estudiantes. Por eso había tantos estudiantes, entre ellos Fidel Castro, en Colombia. Bueno, esto siempre se ha dicho que fue una revolución que se terminó, que no llegó a ser una revolución porque se ahogó en las cantinas. ¿Qué ocurrió? Bueno, los colombianos como buenos escritores presentan cómo fue eso. La gente pues empezó a saquear las oficinas de los ricos buscando el whisky porque alguien le dijo que el whisky no producía goma. Y empezaron a tomar la ginebra, el whisky, los tragos distintos. Bueno, hubo saqueos, más un número importante de muertos y un antes y un después de la historia colombiana. ¿Por qué? Porque posteriormente se llega a un acuerdo entre liberales y conservadores en una especie de alternancia. ¿Y esa alternancia qué provoca? Pues la frustración de los jóvenes, y entre ellos un señor llamado Manuel Marulanda, que escinde una parte del Partido Liberal y se va a la montaña, pues creando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Y ese estrangulamiento de la clase política colombiana provoca lo que en los 80 los colombianos llaman simplemente la violencia. Bueno, todo eso nace en este asesinato y esa historia paralela o historia alterna que tiene la política colombiana por culpa de este magnicidio. Vamos a 1993, porque se presenta un día como hoy La Casa de Cera. ¿Qué tiene de particular esta película? Bueno, que es la primera en 3 dimensiones.
un cine que se hizo popular sobre todo en las películas de cine B en Colombia, perdón, en el mundo entero, y que ahora pues ha vuelto con más ímpetu. Vamos a ver cómo terminará la industria cinematográfica, pues después de esta paralización y sobre todo la gravedad de lo que va a ser el ocio, que yo creo que va a sufrir mucho. Bueno, ahí están dos de los grandes, Vincent Price y Christopher Lee, sobre todo reconocidos por estas películas de serie B de los años 50. Vamos a 1977, porque un día como hoy, pues en un acto tal vez de gran valentía, Adolfo Suárez, en pleno Sábado Santo, legaliza el Partido Comunista de España, después de estar proscrito por 40 años. Hoy el PCE es legal, y allí siempre me ha llamado la atención esa imagen, esa portada del País, que tenía un poco más de un año de estar publicándose, pues Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo, las dos imágenes o los dos grandes, la Pasionaria y Santiago Carrillo, dos de los iconos de aquel ilegalizado PCE. Y ese cuadro es el cuadro, se llama El Reencuentro, y esa es una imagen de lo que fue la transición española. Qué lástima que un país tan grande tenga una clase política tan enana como la que tiene España hoy día, y que en una circunstancia como esta, ahí es donde uno reconoce o quita a los hombres de los niños. Y yo creo que esta fue una de las apuestas más importantes de Adolfo Suárez, porque no podía haber reconciliación, no podía haber transición si parte del espectro político estaba totalmente legalizado. El Partido Comunista de España, bueno, entre bandazo y bandazo se convirtió posteriormente en Izquierda Unida, y ahora pues un pedazo está tomado por esa aberración llamada Unidas Podemos, otro se fue para el PSOE, andan pues pululando por casi todo el espectro. Pero lo cierto es que esta decisión valiente pues le cuesta incluso a Adolfo Suárez varias dimisiones de su gabinete, ruido de sables que fue la constante hasta el 23F en 1981, pero una decisión valiente e impostergable. Y yo creo que además de Adolfo Suárez hay alguien que yo creo que España no le ha dado las gracias como se merece, que es al general Gutiérrez Meroyo, quien fue pues vicepresidente de Adolfo Suárez y fue quien mantuvo al ejército a raya después de esta decisión de legalizar el Partido Comunista de España. Bueno, un partido que estuvo siempre vigente a través de sus agentes soviéticos, sobre todo pues tenían una emisora que se llamaba La Pirenaica, funcionando desde que pues, emitía noticias antifranquistas. Bueno, todo eso es parte de esa larga dictadura de 40 años de Franco, y sobre todo de esa transición a la democracia que ha hecho de España pues una de las democracias más modélicas del mundo.